Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo, a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición, consiguen a su manera cambiar el mundo. Hola, bienvenidos al capítulo de hoy en From Founder to Founder. Hoy viene un compañero, Pau Sendra de Waynabox, a contarnos su historia. Pau, muchas gracias por venir. Muy buena. Y nada, cuéntanos qué es Waynabox para todo aquel que nos escuche. Pues Waynabox es muy sencillo, es una agencia de viajes online, pero que hace viajes a un destino sorpresa, ¿no? Donde el viajero pues descubre 2 días antes a dónde va a volar. Empezamos en 2014 en Lanzadera. Y empezamos haciendo viajes a Europa, ¿no? Donde el viajero pues eliminaba destinos de una lista de posibilidades y 2 días antes descubría dónde iba a volar con vuelo y hotel por 150 euros. Es una pasada, y hablábamos antes el hecho de que, bueno, cuando empezasteis fuisteis los primeros en hacer viajes sorpresa, y el hecho de cómo fue eso, el hacer un modelo tan innovador de la gente pagaba por un viaje al que no sabía dónde iba a ir. Sí, no solo eso, sino que la gente pagaba por un viaje organizado a Europa, ¿no? Cuando todo el mundo en el sector nos decía, es imposible, no vas a vender viajes a Europa, las agencias de viajes venden largo radio, ¿no? Y un poco lo que ocurrió aquí es que no empezamos haciendo viajes sorpresa y de un día para otro, pum, sacamos un producto por 150 euros donde el viajero elimina destinos, ¿no? Sino que fue un proceso donde empezamos pues con una idea o con una misión que era ayudar a las compañías aéreas a aprovechar los asientos vacíos, y eso fue iterando hasta que descubrimos que el ingrediente mágico y que le gustaba tanto a los viajeros era la sorpresa, ¿no? Entonces digamos que no fue de un día para otro, sino que fue un proceso de ir tocando cosas, cambiando cosas hasta llegar a lo que es Waynabox hoy. ¿Era la idea inicial? O sea, ¿sabíais que ibais hacia eso y decidisteis hacer un recorrido que os ayudara a llegar, o fue algo posterior? No sabíamos muy bien tampoco a dónde íbamos, en el sentido de que nosotros, los 3 fundadores, veníamos del sector de las compañías aéreas y un poco lo que queríamos era aprovechar los asientos vacíos, ¿no? Empezamos a hacer algunas pruebas piloto vendiendo. Al principio era como tenías que seleccionar 3 vuelos por 35 euros y unas horas antes descubrías en cuál de los 3 ibas a volar, ¿no? Eso fue como el primer producto que lanzamos, y la idea era aprovechar sin más los asientos vacíos, que fuese barato y ya está. Pero lo que descubrimos ahí es que lo que más le gustaba al viajero no era ahorrarse 3 o 4 euros, que también, sino que lo que le gustaba era la sorpresa, ¿no? El no saber a dónde voy hasta 2 días antes. Y ahí es donde ya pues empezamos a iterar, fuimos cambiando cositas, añadimos el hotel, pusimos un precio fijo, eliminar destinos en vez de seleccionarlos, y fue todo un proceso, ¿no? El producto es una cosa que está viva, de hecho ahora hacemos también road trips, ¿no? y cenas sorpresa en hoteles de lujo, ¿no? Entonces es como, nunca sabes cuál es el siguiente paso, pero lo vas descubriendo, ¿no? Por el camino. Totalmente, y yo creo que para quien no lo sepa, en paralelo a Waynabox también eres piloto de aviones, o sea que yo creo que un poco lo que cuentas aún conecta más a que quizás realmente detectaste que eso podía ser una idea de negocio porque volabas, ¿no? Sí, realmente venimos del sector y yo creo que cuando te surgen ideas o ves oportunidades, ves cosas que los otros no ven, es porque estás metido dentro, ¿no? Y al verlo en el día a día, sobre todo desde la consultoría, era claro que algo teníamos que hacer o algo queríamos hacer, ¿no? Luego va cambiando, pero sin duda, yo ahora no sería capaz de montar una zapatería, ¿no? O un restaurante, pero seguramente algo relacionado con el turismo pues es sencillo. Claro, me has dicho que sois 3 socios. ¿Cuál es vuestra relación o cuál es vuestro rol en la empresa? Pues empezamos 3 socios en Waynabox, 2 somos ingenieros aeronáuticos, nos conocimos en la universidad haciendo otros proyectos y demás, y el tercero es Dani, que es la parte más técnica de ingeniero de software, ¿no? Que es quien se ha encargado desde el principio del desarrollo tecnológico, liderar el equipo de tecnología, tanto la parte de la web como todas las conexiones con compañías aéreas, hoteles y demás. Y nuestros roles han ido cambiando, ¿no? Al principio pues todos hacíamos un poco de todo, ¿no? Apagando fuegos aquí, solucionando problemas allá, y luego pues nos fuimos más especializando. Empecé como el CEO de la compañía, y Dani sí que fue la parte técnica, Ferran, el tercer socio, hizo más pues marketing, operaciones, un poco lo que hacía falta en cada etapa de la compañía, ¿no? Yo fui CEO de Waynabox hasta el año pasado.
Cuando Box estuvo por primer año, después de 6 años de mucho pelear en break-even y en buen crecimiento y demás, yo decidí pues, liberar un poquito de mi tiempo, no mucho, pero un poquito para volver a volar. Y ahí es donde entró Jordi, que ahora es CEO de la compañía, y fue mentor nuestro en Lanzadera en 2014. ¿Y cómo fue ese momento de, oye, parece que las cosas funcionan, que ya no es una pelea diaria, las cosas ruedan, ¿no? La rueda va, voy a abstraerme un poco y hacer otra cosa que me encanta, que es poder volar y viajar? ¿Cómo fue ese momento de decir, vale, creo que ahora puedo? Bueno, conectado con eso, yo te diría que uno de los aprendizajes es que esto es cíclico, ¿no? Y es una montaña rusa, y en ese momento era crecimiento y happy flower y break even, y ya habíamos sufrido mucho, por supuesto, y parecía todo perfecto, y pum, 4 meses después nos metemos en la liada de la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, no es que llegue un momento, yo creo, donde dices, va, todo va fantástico, siempre que hemos aprendido que tienes que tener el ojo puesto en a ver cuál va a ser la siguiente liada que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero respondiendo un poco a esa pregunta, pues veníamos de muchos años de pelear mucho. La verdad es que el estar en esa rueda de ir buscando dinero cada 6, 8 meses porque realmente pues estás en esa fase de crecer, de invertir, estresa bastante, ¿no? El saber que tienes una fecha de caducidad, en el momento en el que ya no la tienes, que dices, bueno, ahora puedo ir tirando con lo que tengo, es muy especial, mola mucho. Sigue habiendo una presión, pero es diferente, ¿no? Es una presión por no gastar más euros o por ser todavía más eficiente que antes, ¿no? ¿Y cómo vivías eso, esa forma de vida que al final tenemos de estar captando capital continuamente, de alta incertidumbre, de pelea, ¿no? Porque dices, oye, hemos pasado 6 años de pues no parar de innovar, nuevos productos, nuevas formas de hacerlo, más inversión, más crecimiento, siempre es más, y siempre es una cuenta atrás, no sé, me imagino que te pasa, ¿no? De tengo que captar ronda en 6 meses, cómo voy con objetivos, ¿cómo llevas eso? Sí, siempre es más y menos, ¿no? También esto, después de 5, ahora llevamos ya casi 7 años. Pues hemos pasado de todo, de crecer y contratar, de contratar, de crecer, de reducir, de ajustar, o sea que realmente bueno, yo creo que no sabíamos muy bien dónde nos metíamos cuando empezábamos, pero ya alguna vez estás en la rueda, es como la normalidad, ¿no? El hecho de ir buscando ronda cada 6, 8 meses y esa incertidumbre y no saber qué es lo que va a pasar y demás, era como bastante natural, no lo sufrimos en exceso, sí que sufrimos pues otro tipo de cosas, ¿no? de la presión del crecimiento o de gestionar cosas que nunca habíamos gestionado, pero nunca nos quitó el sueño el no saber cómo vamos a estar dentro de 6 meses, ¿no? La verdad es que en ese sentido yo creo que una vez entras, ¿no? y estás ahí, ya es como las reglas del juego, ¿no? Sí, ya sabes a lo que vas. Totalmente, creo que lo tienes que llevar un poco en la sangre. Y sobre todo no dejar de disfrutar en el proceso, de que sabes que pues, si la caja aprieta o tienes que cerrar una ronda grande y se te está complicando, ¿no? O sea, esa forma de saber llevarlo y de no dejar de disfrutar es clave en el camino, porque si no, también cuando somos equipos pequeños haciendo grandes cosas, la motivación de los founders es clave mantenerla. Sí, y nadie está ahí para hacerte coaching, ¿no? Como tú haces coaching a los demás, siempre dices, oye, a veces te sientes un poco como a quién le cuento yo esta movida que no puedo contarle casi ni a mis co-founders porque se me van, ¿no? Totalmente, y motivo por el cual estamos haciendo esto. Realmente es eso, y fíjate que tú lo dices, incluso con tus co-founders muchas veces no tienes el espacio o el tiempo, quizá ni siquiera te permites decir, oye, lo estoy pasando mal, me estoy desmotivando, llego aquí, no sé ni lo que tengo que hacer, no, porque pasa, o sea, somos humanos y pasa, ¿no? Y es un poco el motivo por el que estoy haciendo esto, es precisamente eso, que nos escuchemos y que podamos decir que emprender y que dirigir empresas hoy no es nada fácil. Yo creo que todos hacemos muchísimas cosas que no sabemos hacer, que las haces por primera vez, y quien diga lo contrario miente, porque no lo controlamos todo. Igual tienes un perfil más técnico y controlas ese ámbito, pero vas a tener que tener capacidades de negocio que antes no necesitabas, o en tu caso pues igual tienes otros perfiles o eres más fuerte en marketing o en otros puntos, y en técnico no lo eres, con lo cual tienes que ser súper versátil y no decirlo. Bueno, sin ir más lejos, cuando empiezas y eres 3, ¿no? Parece que
que tienes que hacer de todo y de ámbitos que nunca has tocado antes, ¿no? Y nosotros, además los 3 ingenieros, nos metimos en un fregado que, bueno, yo siempre lo he dicho, yo he llevado las finanzas desde el principio y yo era del tipo de ingeniero que se echaba a llorar cuando veía una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Todo eso hay que ir aprendiéndolo y lo vas cogiendo poco a poco, hablando con gente, viendo cómo lo hacen los demás. Sobre todo, a mí me ha ayudado mucho leer un montón, pero sobre todo hablar con otros founders, aunque sean incluso competidores, y oye, ¿cómo haces esto? ¿Qué está pasando con lo otro? ¿Cómo compartir, ¿no? Esa es una manera muy buena yo creo, de aprender a hacer cosas que nunca has hecho antes, ¿no? Y no sabes hacer. Así lo creo yo también, y bueno, nosotros también hacemos turismo y ahí creo que se pueden abrir diálogos que hay que tener, ¿no? Volviendo un poco al tema de que vosotros fuisteis los primeros, cuando haces eso, luego por detrás vienen competidores que muchas veces tienen más dinero, tienen más velocidad o que hacen las cosas de forma distinta y son amenazas, porque decir que no lo son es mirar para otro lado. ¿Cómo llevasteis eso? Pues la verdad es que sí, que cuando sacamos el primer producto que realmente funcionó muy bien, que es el que es ahora Wine-a-Box de Viaje Sorpresa a Europa, el primer año estuvimos solos, pero después de cerrar el primer año con casi 1 millón de euros de facturación, muy buen crecimiento, salimos en todos los medios, pues claro, al final del primer año empezaron a salir pequeños competidores, ¿no? Al principio pequeñitos y después pues ya vino alguno grandecito, ¿no? De algún grupo turístico conocido, grande, español y demás, ¿no? El primer competidor que aparece, pues la verdad es que es una sensación curiosa, ¿no? Es como no sabes qué es lo que tienes que sentir. Yo recuerdo el momento exacto en el que descubrimos que nos había salido el primer competidor, porque fue justo, nos mudábamos a Barcelona, teníamos nuestra primera oficina, muy contentos nosotros, de hecho organizamos un mini evento con gente de travel y tal, y la noche antes de esa inauguración estábamos montando cosas y tal, y alguien dice, hey, mira lo que me han enviado por WhatsApp, ¿no? Y os llegó. Y era una web que era copiada la nuestra. Un Pero copycat, cuando digo copiada tal era cual. que los términos y condiciones tenían a nuestra dirección en algún sitio, o sea, copia, ¿no? Y en ese momento es como una sensación que dices, mal, pero... Hombre, eso es bien. jugar un poco O sea, sucio. Bueno, sí, al final cuando algo funciona, ¿no? Tenía un inversor que decía que hay que copiar como si no hubiese infierno, ¿no? O sea, que en ese sentido no sé si está bien o mal, pero sí que la sensación como de founder de descubrir eso es curiosa. Luego, con el tiempo aprendes que la competencia es buena, ¿no? Que al final tenemos presupuestos muy pequeñitos, estamos dando a conocer un concepto que es bastante nuevo, que todavía no se conoce tanto, y cuantos más estemos ahí dando a conocer este concepto de los viajes sorpresa, pues a más gente llegaremos, ¿no? O sea, que dentro de lo que es tener competencia no creo que todo sea malo. Claro, yo creo que hay una parte que es la que tú dices, y sobre todo las primeras veces que te pasa, ¿no? Que dices, me están mirando, tengo gente que me observa, tengo gente que me copia, tengo gente que ha entendido mi negocio y lo va a replicar y no deja de ser una amenaza, pero luego por otro lado empiezas a canalizar eso y empiezas a decir, oye, algo bien estoy haciendo para que me copien, tengo que ser más rápido, tengo que estar más atento a todo, sí. O sea que parte del progreso también viene cuando tienes a alguien que compite directamente contra ti. Sí, totalmente, y además yo creo que estamos en un sector, y tú lo sabrás mejor que nadie, que hablas con mucho B2B y demás, que es un sector en el que nuestros competidores a veces pueden ser nuestros clientes y nuestros proveedores, y estás compitiendo con... Nos fundimos. Es como una simbiosis ahí un poco extraña, ¿no? Entonces incluso establecer canales de comunicación con ellos y de vez en cuando hacer un café con un founder de una copia tuya tampoco está mal. Yo he aprendido mucho con esos cafés. Sí, lo he hecho con varios de ellos, y de hecho con uno que además es de los competidores que más bien creo que lo están haciendo, tenemos una especie de relación de amistad, de vernos una vez cada 2 meses o así, y bien, claro, no le enseño el secreto de la Coca-Cola, pero sí que se aprende bastante. ¿Y crees que, por ejemplo, en este transcurso de tiempo que ha pasado desde que empezasteis ahora, estos competidores quizá son, como hablamos, parte del impulso, ¿no? Pero en paralelo a eso, cuando estás en una startup con tanta innovación, la velocidad es clave y, como decías antes, no es crecer, presupuestos bajos, grandes objetivos. ¿Cuál ha sido el mayor KPI que habéis conseguido, que has dicho, wow, que te ha satisfecho, te ha hecho sentir bien? Sí, bueno, sin duda alguna, pero además con muchísima diferencia,
el día que cerramos un mes en positivo, con números verdes, ¿no? Cuando ves al final del Excel ahí abajo del todo que sale más X, dices, wow, ahora sí que hemos conseguido hacer algo que tiene sentido por sí mismo y que no hay que estar enchufándole gasolina todo el rato para que funcione, ¿no? Ese es un momento muy chulo. Hemos tenido de todo, también momentos, como tú dices, de a tope, de crecer, grandes objetivos, pero también momentos de, bueno, no es tan importante crecer tanto, pero sí ser eficiente y hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que intercalar las dos está bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Eres más de quemar y crecer? ¿Eres más lineal y que el negocio funcione solo? ¿Cómo te defines como fundador en eso? ¿Qué es lo que más te identifica? Pues buena pregunta, la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Porque como son etapas y hay que hacerlas las dos, pues ahí estamos en las dos. Pero sí que he disfrutado más con la etapa, yo creo, de la sostenibilidad y de hacer las cosas eficientes. La verdad es que sí. El hecho de estar con un crecimiento exagerado y con unos KPIs objetivo que a veces son casi irrealizables, a veces no lo notas muy natural tampoco, ¿no? Y en cambio, el tener un negocio que funcione ya por sí solo y que aún así puedes ponerle más de lo que tiene o de lo que necesita para crecer más rápido, yo creo que me gusta más. Sí. Yo creo que también hay una tendencia, bueno, educacional, que la podemos tener aquí en España versus otros mercados como es Estados Unidos, y también el momento tecnológico en el que estamos. Quiero decir, probablemente cuando tú empezaste era una gran tendencia, escala, 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 quema dinero, crece, y eso era lo que se buscaba, tanto los fundadores como igual los fondos, los inversores en general, o sea, era la tendencia tecnológica que había. Sí. Ahora es contraria por completo, porque claro, hace 7 años cuando tú empezaste, grandes compañías estaban empezando también, ha habido un boom tecnológico, y 7 años después, o diría 8 o 9 años después, queda quien lo está haciendo realmente bien, quien no ha muerto, se ha perdido mucho dinero, entonces ahora los fondos inversores buscan la sostenibilidad. Sí. Y eso lo tienes que haber vivido, porque tú empezaste hace 7 años. Sí, cuando yo empecé se invertía todavía en usuarios, ¿no? Eso que dices, que no monetizabas y tal, y ahí estaban, ¿no? Los inversores invirtiendo en usuarios. Y cuando empecé a buscar dinero, entonces ya eso ya estaba empezando a pasar, se invertía más en facturación, y después yo vi una etapa en la que, o al menos a nosotros nos miraban bastante también por EBITDA, ¿no? O sea, ya no es solo cuánto facturas, sino cuán eficiente eres con el dinero que tienes, ¿no? Cuánto facturas por número de empleado, por ejemplo, cuánto quemas, cada vez se miraba más, ¿no? Sí que ha habido, yo creo, una transición ahí interesante. Aún así, todavía creo que hay gente que es muy buena levantando capital con usuarios. Creo que hay gente que... Creo que hay gente que eso lo hace especialmente bien. Yo no soy capaz. Yo todavía tengo un poco la mentalidad de ingeniero de mira, esto es lo que tengo, estos son mis números, soy capaz de llegar aquí, no te voy a multiplicar un por 10 porque no es viable con este dinero si tienes un coste de adquisición de tanto, ¿no? Claro, también entonces, yo creo que es tu modelo, o sea, tu modelo es de sostenibilidad porque hay CACs de por medio, hay facturación directa, o sea, creo que tu modelo también te hace así, ¿no? O sea, en parte es el modelo que tienes por cómo eres tú, entonces creo que completamente alineados en que busques eso. ¿Qué tipo de inversores tienes? ¿Son todos españoles? Sí, son todos españoles. Tenemos en el equipo pues inversores desde los Business Angels, muchos de aquí de Valencia, que apostaron por nosotros muy al principio del ámbito de lanzadera y demás. Después fondos de capital riesgo como pues Entre Canales, Bankinter, que también durante A3 Media también, que nos han apoyado mucho durante todos estos años. ¿Habéis hecho Media for Equity? Hemos hecho un par de años de Media for Equity, sí. Sí, en los momentos de crecimiento a tope. Sí, después ya no creíamos que era tan eficiente y no lo hicimos más, pero en los momentos de crecimiento y de buscar pues crecimientos de doble dígito y tal, ahí sí que íbamos con Media for Equity, entre otras cosas, ¿no? También se invertía mucho más en marketing online, cuando ahora pues buscamos más invertir allí donde sabes que va a tener un retorno, ¿no? Y vendéis producto tanto Europa como Estados Unidos, también lo tocáis. Este año habéis sacado también tema de campers, como viajes de carretera, que creo que es súper tendencia y que también es un filón bueno. Operáis todo desde Valencia y Barcelona. ¿Y tenéis previsto escalar a otros mercados a nivel,
de origen, quiero decir, que entiendo que vuestra gran masa de usuarios son españoles. ¿Tenéis previsto escalar a otros mercados? Nos hemos centrado últimamente mucho en España, sobre todo desde que llegamos a Break-Even, porque es lo más eficiente, ¿no? Pero sí que en el pasado hemos estado, y bueno, y siguen siendo mercados activos y siguen entrando ventas y seguimos invirtiendo un poquito, pero de manera muy, muy reducida. En Portugal, Francia, el año pasado, justo antes del coronavirus, estábamos abriendo Italia. Claro, nos duró un mes y ya pues decidimos dejarlo en pausa. Pero sí que hemos estado en otros mercados, incluso con oficina allí, con personas allí, o sea que realmente hemos experimentado un poco todo, ¿no? En Francia, por ejemplo, fue muy interesante porque empezamos nosotros pues invirtiendo, nos dimos cuenta de que era muy caro, que cualquier persona es influencer y te cobra 1.000 euros por un post y tiene 1.000 seguidores, ¿no? O sea que realmente era un mercado muy diferente. Y cuando casi estábamos tirando la toalla, de realmente habernos dado contra la pared durante 8 meses y que la curva no terminaba de despegar, nos llamó Air France y hicimos un producto para Air France, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues quizás abrir un mercado internacional es mucho más lento y mucho más difícil y mucho más caro de lo que te imaginas y de lo que puedes poner en el Excel. Pero después también pueden salir oportunidades, ¿no? Que quizás no te esperabas. Claro. ¿Y consideras, por ejemplo, para mí eso es clave también, nosotros teníamos previsto escalar hacia Estados Unidos este año, menos mal que realmente decidimos hacerlo más adelante por el tema del COVID, evidentemente, pero creo que a pesar de hacer turismo, nosotros tenemos una teoría en Passporter y es que la oferta turística sirve tanto para el turista de origen como el de destino. Es decir, que un usuario que va a viajar a Bali, da igual que sea español, italiano o francés, va a querer ver lo mismo en Bali. Generalmente va a estar bastante alineado, porque al final cuando vas a destino quieres consumir el mismo tipo de producto, ¿no? ¿Es algo que vosotros habéis percibido, por ejemplo, desde Portugal, Francia? Porque luego penetrar mercado, la estrategia cambia, los costes operativos son otros y es diferente, pero el consumidor final, estando en turismo como nosotros, ¿percibís que el producto se alinea más fácilmente? Bueno, nosotros teníamos el mismo producto directamente, claro. Al final tenemos hoteles en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, y son los mismos hoteles a los que viajará nuestro cliente inglés, nuestro cliente francés, nuestro cliente portugués y nuestro cliente español, ¿no? Entonces el producto efectivamente, al menos en nuestro caso, era el mismo, y la diferencia es cómo llegas a ese cliente, cómo comunicas, qué es lo que está buscando exactamente a nivel de experiencia. Sí que puede variar un poquito, pero de fondo el producto que nosotros estábamos llevando a los mercados era el mismo. Sí, mismo producto, pero diferente forma de llegar al cliente. Sí, porque el cliente cambia, así que es otra forma de funcionar. Lo que sobre todo, y el no estar allí incluso... parece una tontería, pero Winabox se vende mucho más en Barcelona que en Madrid, y es una tontería. Nosotros estamos en Barcelona y ya solo por eso pues ya sales en más medios locales, ya tienes más círculos de conocidos, hay más boca a oreja, estás más cercano y somos el mismo país, pero aún así es como una mini internacionalización cada ciudad que abres, ¿no? Entonces imagínate en París, que son súper diferentes a nosotros, o bueno, en Portugal todavía nos parecemos más, pero sí que cada sitio, cada origen que abríamos nos costaba la vida, y es una de las cosas que yo creo que todavía no he aprendido a hacer. Yo creo que tenéis un montón de recorrido, ya son casi 7 años, habéis probado, me imagino, bastantes productos distintos, os habéis adaptado al momento en el que estamos ahora, ¿no? Este año yo creo que más que nunca. A mí me encanta también hablar de errores, porque creo que ayudamos probablemente a la gente que nos escuche, o lo que tú dices, ¿no? Y a veces me tomo un café con mi competidor para entenderle y saber qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál ha sido el mayor error que habéis cometido? Pues es que la hemos liado tantas veces con tantas cosas, ¿no? Que es difícil resumir, pero yo creo que si empezase de nuevo, probablemente iría más rápido hacia la sostenibilidad. Intentaría quizás mantenerte más tiempo con un equipo más pequeñito antes de crecer mucho en equipo, ¿no? Porque hubo un tiempo que perdimos mucha velocidad y era porque éramos demasiados, éramos muchos. Yo más o menos noté que a partir de los 25 todo lo que funcionaba antes ya dejaba de funcionar.
todo había cambiado, y eso fue un poco... el número acantilado. Para mí ¿no? sí, no sé si quizás otro founder es capaz de gestionar más sin que le pase, otro menos, no lo sé, pero para mí a partir de 25 se empezó a romper un poco todo, ¿no? En el sentido de que pues velocidad, comunicación, empezó a desencadenar algunos errores de otro tipo de budget de cosas, simplemente por el hecho de que éramos más, ¿no? Y eso quizás es una cosa que cambiaría, me mantendría por debajo de los 25 más tiempo, quizás. Sí, es buenísimo eso. Yo creo que también procesos, managers, luego, bueno, que erais 3 fundadores y conseguir que eso se absorba por parte del equipo. Es verdad que cuando escalas, pues tu número fue 25, igual para otra persona es 10 y para otra persona puede ser 40. De repente los procesos o el modelo que tienes montado no es válido y se te rompe el puzzle. Sí, exacto. Y ahí. Sí, no, la liamos bastante con cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la toma de decisiones era más lenta, pues no sé, yo siempre digo que el presupuesto de marketing, la mitad siempre se va a la basura y el problema es que no sabes qué mitad, ¿no? Pues hubo un momento que más de la mitad eran 3/4, ¿no? Que se estaban yendo a la basura y intentábamos salvar el cuarto que sí que estaba funcionando, ¿no? Y eso, si hubiésemos sido menos, probablemente hubiese sido más ágil, más dinámico, más decisiones más rápidas, ¿no? Ajustar más rápido antes de que se te vaya casi todo el budget, ¿no? ¿Te pasa que tienes la sensación de no he sido suficientemente rápido o no he corregido los errores suficientemente rápido o que algo se te haya alargado más tiempo? A mí a veces me pasa que lo hablo con alguna amiga o le digo, no, pues es que me ha costado 3 meses igual cambiar a una persona del equipo, ¿no? O llevamos quemando este dinero mal 1 mes y me miran como diciendo, es 1 mes, o sea, no es nada, ¿no? Y lo hablo con otro fundador y claro, te tiras las manos a la cabeza porque cada día cuenta. Sí. Y esa sensación... Con las personas cuesta mucho, sobre todo, ¿no? Con las personas nos pasa a todos, yo creo. No hay founder, bueno, igual alguno que lleva 25 años de experiencia o 30, ¿no? Pero no he encontrado casi a ningún founder que me diga, no, yo es que cuando algo no funciona, pum, cambio y lo ajusto y tal. En general pecamos de intentar arreglarlo, ¿no? Intentar solucionarlo y esperar un poquito más y a ver si la siguiente reunión de objetivos va mejor, ¿no? Y ese yo creo que es un error que hacemos y al menos yo lo repito una y otra vez y cuesta mucho, ¿no? Y tú que has estado bastante tiempo en Lanzadera y eso es algo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? El tiempo que invierten ellos en formación, en una vez tienen talento, ir ascendiendo y promocionando a esa persona y la confianza que depositan en el empleado, muchas veces para una startup es muy complejo, pero aún así creo que el empresario lo tiene dentro y rompe por completo el tabú de empresario mala persona que lo único que quiere es un empleado que trabaje bien y no piensa en la parte humana. Creo que para nada es así y es lo que tú dices. ¿Eres de esos fundadores que invierte mucho en personas que quizá no son las aptas para tu empresa? Yo creo que por un lado hemos absorbido mucho esa parte de Lanzadera, ¿no? y de todo lo que hay alrededor de Lanzadera, de invertir en las personas. Y por otro, yo creo que por el tipo de empresa que somos, inviertes ciegamente, ¿no? Contratas a un perfil y lo tienes ahí, le das cancha ancha porque no te queda otro remedio, no puedes limitarle, no puedes no invertir porque no hay manera, ¿no? de decir, no te formes porque hay que hacer, no, es imposible. O sea, siempre yo creo que invertimos muchísimo en las personas, pero por el tipo de empresa que somos, ¿no? Nos sale natural. Y en vez de cortar cuando hay que cortar, le das más oportunidades y más tiempo y más aprendizaje, ¿no? A veces funciona o a veces no, pero yo creo que cuando eres una empresa pequeñita no tienes tiempo para hacerlo diferente, ¿no? Me da la sensación, no sé si vosotros lo hacéis diferente o... Yo creo que es la línea que tiendes a seguir por muchos motivos, o sea, por la velocidad, porque tienes poco capital para captar, porque estás haciendo cosas nuevas que quizá son difíciles de ver en otra persona, o sea, son muchos los motivos que te hacen quizá no ser tan rápido como te gustaría, ¿no? Claro que sí, o sea, no somos... Sobre todo en la confianza, ¿no? Yo creo que inviertes mucho en confianza en las personas, de darles muchísimo más recorrido, si puedes coger un área más, cógela, si quieres hacer este proyecto, hazlo, ¿no? En ese sentido. Para mí ahí es mucho cómo se dirige y también
evidentemente el perfil de la persona, ¿no? Porque yo creo que no todo el mundo encaja en un perfil startup y te habrá pasado. Es un equipo pequeño haciendo mucho más de lo que el papel dice y entonces no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces a veces confías, sí, pero quizá directamente el perfil no es el adecuado y no es confianza, no es motivación, no es la empresa, es que la persona no es capaz o no quiere o no sabe trabajar de esa manera. Sí, a mí me ha pasado, no sé si os habrá pasado también a vosotros, si es muy normal o tengo un problema realmente y tengo que cambiar de amigos, pero me ha pasado 2 veces de contratar perfiles que vengan un día y al siguiente ya no. 2 veces. Es que os veo muy cohesionados, ¿no? Es que no era el estilo que yo pensaba, ¿no? De cómo las cosas pasan, de cómo se hacen, de cómo trabajamos, de cómo nos comunicamos, ¿no? De cómo todo fluye de una manera que quizás no todo el mundo termina de encajar. Y sí, me ha pasado un par de veces, hace tiempo, ¿no? Y luego hay otros que no se desenganchan ni con jabón, también es verdad. Pero sí que es verdad que somos empresas un poco especiales, ¿no? Y yo creo que al ser también empresas de Internet, si lo hablas con un amigo que, no sé, que dirija una sucursal de un banco o demás, se va a echar a las manos a la cabeza, ¿no? De muchas de las cosas que hacemos y que quizás no son estándar o habituales en otro tipo de empresas. Sí, así es. A mí no me ha pasado directamente así, pero sí que lo he hablado con varios founders, casos de esos extremos que no entiendes nada y que además te dejan un poco como desubicado porque descolocan. El tema de piloto, cuando me lo contaste me encantó. Había una pregunta que aquí sacó a mi padre porque me la hizo cuando empecé con Passporter y me dijo, creo que esto te va a hacer muy feliz, porque me dijo, ¿qué harías si no existiera el dinero? Y yo le contesté, viajar. Entonces él ahí vio que esto, aparte de un negocio, iba a ser mi pasión y que de una manera u otra lo iba a hacer funcionar porque ya me dedicaba a ello antes de que tuviera el nombre Passporter, ¿no? Para ti, que también eres piloto, entiendo que viajar es algo muy importante en tu vida. ¿Cómo consigues que tu vida esté equilibrada o de dónde obtienes esa motivación que te hace seguir con Winabox y a la vez estar feliz? Yo creo que esto me siento muy identificado, ¿no? Con eso y no sé si pasa en otros sectores, porque yo solo he trabajado en este, me imagino que también debe pasar, pero mucha de la gente que trabaja en el sector turismo coincide con eso, de que es más una pasión que un trabajo en muchos casos, ¿no? Es como, no sé si porque es un sector que es duro de por sí, que es muy cíclico, que muchas veces es muy sacrificado. En general, muchos de los trabajos en el sector son de horarios raros, calendarios raros. Todo el mundo coincide en que para trabajar en turismo tienes que tener una pasta especial, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces viene porque llevas las ganas de viajar, la pasión por viajar en las venas. En nuestro caso, y hablo nuestro porque coincido con Dani y con Ferran, antes de fundadores de Winabox éramos viajeros, ¿no? Y de hecho con Dani nos conocimos viajando, Ferran y yo pues, estudiando cosas de aviones, porque de toda la vida ha sido uno de los temas que más nos ha apasionado, y yo creo que es bastante común, ¿no? En este sector. Entonces, respondiendo más a tu pregunta, que es cómo se equilibra todo esto, ¿no? Pues yo no sé si se puede definir como una vida equilibrada tampoco, ¿no? Porque todo gira al final alrededor de esto, ¿no? En tu tiempo libre, ¿qué haces? Pues viajo, o para mí volar es un hobby, ¿no? Y Winabox también es un hobby, y todo al final está alrededor de un círculo que es muy difícil a veces separar lo que es trabajo de lo que no, ¿no? Y bueno, a veces estás viajando por trabajo, pero en realidad es un viaje, ¿no? Y por lo tanto lo disfrutas como si fuese ocio, y entonces no sabes si realmente es ocio o es ¿Y trabajo. en algún momento te has superado? Imagino que sí, pero ¿cómo lo has llevado, no? De decir, es que ya no sé quién soy, no sé si soy Pau Winabox o soy Pau yo, ¿dónde está la línea? ¿Te ha pasado? Bueno, seguro que sí que ocurre, ¿no? Cuando, o sea, por mucho que nos guste algo, cuando lo haces muchas horas seguidas, al final llega un momento también que dices, bueno, también me merezco un break, ¿no? Y por mucho que me guste Winabox, pues hay días que cuando tienes que trabajar el domingo por la tarde porque tienes que entregar una cosa que si no sale o no sé qué, a veces piensas, vaya, ¿dónde me he metido? O por mucho que me guste volar, pues levantarme a las 4 de la mañana algunos días tampoco apetece, ¿no? Entonces, superado en ese sentido, yo creo que hubo épocas en las que era más difícil que otras, sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Cuando éramos muchos, cuando estaba gestionando cosas que ya no
ya no molaban tanto, ¿no? Que era pues solucionar problemas más de gestión, como de empresa grande, ¿no? Más que de turismo, o de producto, o de crecimiento, o de inversores, ¿no? Eso pues quizás ahí sí que hubo momentos de decir, wow, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? yo creo que la parte, quizá en tu caso, y yo me identifico ahí, si eres más creativo, más, más marketingiano, ¿no? Te gusta más el producto o cliente final, cuando tienes que entrar forzosamente en la gestión de personas para que la rueda gire, es muy complicado. Y ahí es donde hay frustración, hay pues sí, tropezones, ahí se complica y esa es un poco la realidad que nadie ve. Al final, para mí, yo llego a la conclusión de que la empresa son los empleados. Pero también hay que hacerlo, ¿no? También hay que gestionar cosas que no nos gustan, hay que hacer facturas, hay que hacer fichas de proveedores y bueno, imagínate trabajar 8 horas en algo que no te gusta, ¿no? Pues bueno, si son 4 en vez de 8 y las otras 4 te lo pasas bien, yo para mí ya firmo, ¿no? Claro que pues en Winabox hay que hacer cosas que son aburridas, ¿no? También, como en cualquier trabajo, yo creo, pero bueno, si te deja tiempo también para el lado de la creatividad y de las cosas divertidas, pues para mí ya está bien. Claro, también. y ahí estás siendo completamente honesto, o sea, creo que todo empresario hace muchas cosas que no dice, que hay que hacer, que no las delegas, que las haces tú. Igual hay etapas en que sí que tienes más ayuda, menos ayuda, pero tienes que estar muy dispuesto a ser el ejemplo para el resto del equipo, a masticarte tareas que son un dolor y a estar ahí cuando hace falta remar y poder aislarse un poco más cuando menos, ¿no? Después de toda esta experiencia de los 7 años que llevas con Winabox, ¿qué te dirías a ti mismo, ¿no? A tu Pau del pasado hace 7 años que iba a empezar y a todo fundador que pueda estar escuchándonos, ¿qué te dirías? Keep it simple, ¿no? No te compliques si no es necesario. Yo seguramente haría las cosas mucho más sencillas. No crecería por crecer. No me metería a hacer rondas millonarias si no son necesarias. Y hacer las cosas sencillas, fáciles y ya está. Esto es una carrera, es una maratón, ¿no? No es un sprint de 100 metros. Entonces, con calma, con paciencia y poco a poco, primero un paso, después el otro y tal, y no estrés y ya está. Eso es lo que yo me diría al Pau de hace 7 años, ¿no? Y también que vigila dónde te metes, porque nosotros no teníamos ni idea del fregado en el que nos metíamos cuando Winabox se convirtió de una idea a una empresa, ¿no? Y realmente pues vienen muchas cosas después que las vas descubriendo con el camino y que están bien, pero eso, con paciencia y tranquilidad. Pues Pau, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Has dicho muchas cosas de valor que estoy segura de que van a gustar, así que gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que cada semana publicamos un capítulo en Spotify, Apple Podcast y YouTube, así que suscríbete ahora y recuerda compartir algo sobre nosotros en redes. Puedes encontrarnos como @FromFounderToFounder. Y siempre me gusta recibir propuestas sobre fundadores a los que os gustaría escuchar, así que podéis mandar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram con el nombre del fundador y las preguntas que te gustaría hacerle. No olvides poner una review en nuestra ficha para poder llegar a más gente como tú. Soy Andrea Cayón y esto es From Founder to Founder.